El Señor sigue bendiciendo nuestras vidas, amén. Vamos a buscar en Juan capítulo 17, versículo 15, amén. Juan 17, versículo 15. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú estás aquí, Señor, y estás en nosotros y estás en este lugar. Hemos podido orar, hemos podido alabarte, Señor, y reconocer lo que tú eres, Señor, a través de los cánticos, Señor, y también hemos podido leer tu palabra, de que tú das a cada uno de tus hijos dones, Señor, para estar unidos y para el servicio tuyo, para el servicio de los hombres, Señor. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra, tu palabra que tiene poder, tu palabra que tiene autoridad. Háblanos por medio de ella, Señor. Dice así la palabra de Dios, 17, 15. No te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno. Tomen asiento, hermano. Cuando nosotros queremos comprar algo, ¿no? Algo que es de valor, una de las cosas que uno hace ahora es revisar si el producto que estoy comprando realmente responde a las expectativas que tengo, y también evalúo y miro si realmente lo que dice el documento o lo que dicen las personas tiene ese valor, ¿no? Entonces, todo eso para que pueda llegar a mis manos o yo comprarlo, hay todo un proceso, ¿no?, de producción, y al final hay un control de calidad sobre las cosas que se hacen, ¿no? Y las cosas que se hacen, porque uno va a pagar dinero y va a comprar eso para un uso útil, tiene que responder a esas expectativas, ¿no? En nuestra nación, por ejemplo, poco a poco estamos mejorando en eso, poco a poco. En otras naciones es más exigente en el control de la calidad, ¿no?, de las cosas. Y si algo falla, hay instituciones que tú puedes reclamar, y al final, si ese producto es peligroso, hasta lo sacan del mercado, ¿no? Entonces tú vas y compras algo que tiene valor y que sirve para los propósitos, ¿no? Entonces aquí Jesús está orando, alzando los ojos a los cielos, ¿no? Él está alzando la mirada hacia arriba y le está diciendo: no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno o del mal. Es decir, hay muchos creyentes o personas que todavía no están convertidas al Evangelio, o están en proceso de conversión, o son realmente, nosotros lo aceptamos como creyentes o como personas bautizadas y que son parte de la iglesia, pero que no tienen la característica realmente de un creyente. Entonces estas personas no tienen para el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no tienen realmente el valor que deben de tener. Porque acá Jesús está asegurando de que Él está pidiendo al Padre que no lo saque del mundo, que se queden en el mundo. Y el mundo está lleno de maldad. El príncipe de este mundo es Satanás, y él tiene el control total de la humanidad sin Cristo. Él es el príncipe de este mundo. Y por lo tanto, ¿cómo es posible, ¿no?, que si Dios es tan bueno, cómo Él le va a pedir al Padre que lo saque del mundo? Lo que pasa es que Jesús estaba claro en que lo que Él estaba formando y transformando era algo que estaba preparado para vencer al mundo, ¿no? Por eso ya en el capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús estaba claro de que los que se habían convertido, los que estaban con Él, estaban preparados
para resistir y soportar cualquier cosa que el enemigo pudiera hacer contra ellos. Porque al final y al principio y al final Dios es soberano y Dios tiene control. Porque Dios nunca manda una prueba mayor de la que podemos resistir, o Dios no permite que Satanás venga y te tiente en algo que tú no estás preparado. Porque Satanás no puede tocar a ningún creyente sin antes no tiene la autorización de Dios, ¿no? Eso está escrito tanto en el libro de Job como en el libro de Zacarías, ¿no? Él no tiene el poder para venir y tocarte. Por eso dice, he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y aparte Él ha prometido permanentemente en este Evangelio de Juan que Él nos va a guardar, que el Padre nos va a guardar, que el Espíritu Santo nos va a guardar, que el Señor Jesucristo cuando esté a la diestra del Padre también nos va a guardar. Entonces es importante que sepamos que lo que Dios está haciendo en nuestra obra, si Él nos ha convertido, si nosotros estamos claros que somos hijos de Dios y que vivimos en comunión con Dios, nada de este mundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si tú eres solamente un religioso, como decía en este tiempo, ¿no? En este tiempo, cuando yo era niño, iba a la iglesia católica porque tenía que ir, ¿no? Porque me llevaban. Y con el tiempo entendí de que la gente iba por tradición o por costumbre y eran parte de la iglesia católica. Así está pasando el día de hoy en la iglesia evangélica, en la iglesia pentecostal. Muchos que vienen y son parte aparentemente de la iglesia no son parte de la iglesia, porque no tienen comunión con Dios, no tienen seguridad en Dios, usan a veces hasta como algo mágico la palabra, ¿no? Cuando hablan en el nombre de Dios, ellos pueden pronunciar en el nombre de Dios, le han enseñado que en el nombre de Dios se puede hacer todo y todo lo hacen en el nombre de Dios, hasta para pecar, ¿no? Lo hacen en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, todas esas cosas hay el día de hoy en la iglesia evangélica. Por eso que la iglesia evangélica está, así como estamos en crisis en el mundo, la iglesia también está. Pero nosotros, aquí Jesús, hay un remanente fiel y siempre lo ha habido, históricamente siempre lo ha habido y lo habrá siempre en la iglesia. Hay momentos que la iglesia crece y realmente cuando hay un avivamiento, cuando hay una transformación poderosa, Dios hace crecer su iglesia y hay muchos creyentes. Pero en este tiempo que estamos entrando a pasos agigantados, realmente a una nueva humanidad, a una nueva era, la iglesia también está siendo atacada y muchos de los que creen que son creyentes no lo son. Y es tiempo de que Dios, en este tiempo, si tú realmente buscas de Dios, Dios te va a hacer entender que no eres parte de Él, no eres parte de su cuerpo, no eres parte de su iglesia, solamente eres una persona religiosa. Por eso dice, no te ruego que lo saques del mundo, ¿no? ¿Por qué cuando nos convertimos en cristianos no nos saca inmediatamente del mundo, especialmente del estado, por la causa del estado en que se encuentra el mundo? Es decir, Dios, ¿por qué no hace eso? ¿Por qué inmediatamente, si Él sabe que este mundo es malo, perverso, que vive bajo la maldición del pecado, por qué Dios no nos saca, ¿no? ¿Por qué cuando nos convertimos en cristianos no somos automáticamente perfectos y libres del pecado inmediatamente? ¿Por qué, no? Si ya la muerte de Jesús ha sido tan, el pago que Dios ha hecho ha sido tan grande y tan poderoso y glorioso, ¿por qué Dios no nos convierte inmediatamente en hombres y mujeres maduras, hombres y mujeres que temamos a Dios, que honremos a Dios, hombres que adoremos y glorifiquemos a Dios? Si Dios tiene el poder, si Dios puede santificarnos completamente de todo pecado, ¿por qué no lo hace inmediatamente? ¿Por qué, no? No sé si alguna vez tú te has puesto a preguntar por eso, ¿no? Has meditado, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué siempre estamos tentados a pecar? ¿Por qué somos frágiles? ¿Por qué somos débiles? ¿Por qué no se nos liberta del viejo hombre, de la vieja mujer? ¿Por qué todavía tiene poder sobre nosotros? ¿Por qué le damos importancia? ¿Por qué aún decidimos en base al viejo hombre? ¿Por qué decidimos en base a la vieja mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué se nos liberta de esta vieja naturaleza y del viejo hombre, de todo lo relacionado con el pecado y sus aspectos que nos contaminan, que nos alteran, que nos impiden realmente ver en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de tribulaciones, la intervención de Dios? ¿Por qué no nos santifica instantáneamente, ¿no? La santidad, todos queremos ser santos,
pero no queremos pagar el precio, ¿no? De renunciar a nosotros mismos, de morir a nosotros mismos. O lo más fácil, cuando vienen las pruebas, nos aislamos, ¿no? Nos aislamos, renunciamos, dejamos todo. ¿Por qué? Porque podemos saber mucho acerca de Dios y no conocer a Dios, ¿no? Y eso, el día de hoy, yo creo que no ha habido en toda la historia de la humanidad un conocimiento superficial de Dios, saber mucho de Dios y no conocer a Dios. Saber mucho de Dios y no conocer a Dios. Es lo que está el día de hoy en la iglesia está pasando, ¿no? Y Dios permita que si tú y yo tenemos eso de sentarnos y escuchar y solamente ser oyentes y no practicar la fe, que nos convirtamos realmente, que Dios nos convierta, que Dios nos transforme. Por eso que Jesús puede decir, no te ruego, Señor, te estoy rogando, yo te ruego que no lo saques del mundo. Yo te suplico, yo te pido, mi Padre, que no lo saques de este mundo, que lo mantengas en este mundo, ¿no? ¿Por qué tenemos que luchar todos los días contra el pecado? ¿Por qué tenemos que enfrentar tantas situaciones a veces difíciles y aún estamos haciendo las cosas bien para Dios y guiados por Dios, llenos de su presencia y el Señor está agradado por lo que estamos haciendo y a veces vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, vienen momentos tan duros, tan difíciles? Ahí respondemos, ¿no? El que ha crecido en la fe va a responder para la gloria de Dios, va a entender la providencia divina de Dios, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito somos llamados, hemos sido escogidos, hemos sido apartados por Dios para enfrentar esas situaciones que se nos puedan dar. A veces ni siquiera sabemos que estamos preparados para esos momentos difíciles. Jesús está diciendo aquí, sus discípulos, el día en que Él va a ser crucificado, solamente Juan nada más se queda con Él y los demás desaparecen. Y después, cuando termina ya la crucifixión de Jesús, Juan también es parte de aquellos que va a estar asustado ahí, ¿no? Que también los pueden matar a ellos, ¿no? Pero Jesús estaba claro que ellos iban a responder correctamente porque Él sabía que le estaba dando su palabra, la palabra que el Padre le había dado, ¿no? El Logos, Él lo había transformado en el Rema, les había enseñado la palabra revelada, les había mostrado realmente que la palabra funcionaba, desde Génesis, Apocalipsis para nosotros, funciona, amado hermano. Esa palabra tiene poder, esa palabra tiene autoridad y esa palabra no actúa por sí misma, sino que también tiene el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios es el Logos, es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La palabra de Dios es Jesucristo, pero para que eso se haga realidad en nuestra vida, Dios usa su poder, ¿no? A través del Espíritu Santo. Por eso Jesús está diciendo, no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal, que lo guardes del maligno, ¿no? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no resolvió el problema del pecado, ¿no? ¿Por qué en la cruz? Si Él pudo haberlo solucionado. ¿Y por qué no solucionó el problema del pecado también con su resurrección? Si el Señor levantó a Jesucristo de los muertos, estaba muerto en su humanidad y lo levantó. ¿Por qué la causa de la muerte de Jesús, que fue el pecado, por qué el Señor no nos hace a nosotros que no pequemos contra Dios? ¿Por qué no se ha eliminado las consecuencias malignas, ¿no? Como las enfermedades, el sufrimiento, las consecuencias que se dan de un momento ineludibles del pecado, ¿no? Estamos viviendo momentos difíciles con distintos tipos de enfermedades. En el mundo están habiendo, el sistema climatológico está totalmente alterado. Están viendo lluvias torrenciales. Hay principios que los científicos dicen, por ejemplo, que si en una zona no llueve durante meses, puede llover en un día o en 2 días todo lo que no ha llovido durante ese tiempo, ¿no? Y eso lo estamos viendo en España, ¿no? España, en este verano de este año, no hubo agua, no hubo lluvia, hubo sequía, pero ahora hay agua hasta por gusto. Agua que está produciendo inundaciones. Lo mismo está pasando en el Perú, en algunos lugares, ¿no? En el norte del Perú, increíble, tú vas a Piura
Las veces que yo he ido, hace tanto calor que se parece a Puerto Rico, cuando tú pisas a veces la tierra y sale fuego. Y ahora está a 12 grados la temperatura, 13 grados, 14 grados, ¿no? Alguien me decía, pero pastor, esas lluvias no pueden llegar a Lima. Pueden llegar a Lima, si es que Dios la tiene determinado. Esas lluvias pueden llegar a Lima, ¿me entiende? ¿Estamos preparados para ello? Sí, estamos preparados para ello. Si somos cristianos, estamos preparados para cualquier cosa que pueda venir. Por eso Jesús dice, no lo quites, te ruego, yo te suplico, yo te imploro que no lo quites del mundo. Yo sé lo que he hecho. Tú me has dado una obra a hacer. Yo he cumplido. Esa obra yo ya lo he hecho. Por eso te he dicho, glorifícame, Padre, para que yo te glorifique a ti. Yo estoy claro en que te he obedecido. Yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Estos que son tus discípulos, tú me las entregaste, tú los escogiste y tú me las entregaste en tus manos, yo estoy haciendo esa obra. De transformarlos, de hacerlos tal como los tres pensamos en la eternidad pasada, de hacer de cada uno de ellos sean hombres y mujeres para tu gloria y para tu honra. Que aún en los momentos más duros y difíciles, ellos van a magnificar tu nombre, van a glorificar tu nombre. Como hace un momento en la escuela bíblica se hablaba de que aún las personas que eran sacrificados, aún en el circo romano, podían morir glorificando a Dios, podían morir alabando a Dios, podían ser quemados vivos y alabando y glorificando a Dios. Es algo inaudito, algo que no se puede entender humanamente, pero Dios lo hace. Dios nos prepara para todo lo que Él tiene planificado para nuestras vidas. Hasta el día de hoy, como decía el hermano que enseñaba de Nerón, nos acordamos solamente cuando vemos a un perro, ¿no?, que le llaman Nerón, pero nadie pone a su hijo Nerón, ¿no? Pero de los cristianos sabemos de que gracias a Dios, por esos hombres, por el testimonio que se cumplió, ¿no?, que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque llegamos a entender y a comprender que esta vida, y lo decía el hermano, esta vida es pasajera. Nosotros somos seres eternos, de la eternidad en que vamos a vivir nosotros, si somos cristianos, con Dios. La vida acá en la tierra va a ser como un punto, nada más. Tú agarras de la inmensidad de un papel de 1 kilómetro de ancho por 10 kilómetros de largo, es como un punto nada más. Esa es nuestra vida en la eternidad. Es decir, esto de aquí es leve y pasajero, pero como estamos tan limitados, como somos incapaces todavía de entender la dimensión de la grandeza, como se cantaba hace un momento el primer cántico, aquellos que estuvieron, donde los atributos de Dios, se hablan de los atributos de Dios ahí, porque es un cántico que está expresando los atributos de Dios, de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios. Cuando tú y yo eso lo llevamos a la práctica, cuando lo creemos, vamos a enfrentar todo aquello por lo cual Jesús está diciendo, te ruego, Padre, te suplico que no los saques del mundo, manténlos en el mundo, ¿no? Eso es, para muchos esto es inaudito, para muchos esto no se predica, para muchos este mensaje no se debe predicar en las iglesias, pero es el mensaje correcto. El pecado, puesto que el pecado se resolvió en términos de culpa y lo demás, ¿por qué no se elimina todas las consecuencias del pecado? Porque Dios quiere mostrar su gloria. ¿Por qué seguimos sometidos a la muerte física? ¿Por qué personas que se convierten en cristianos no dejamos de morir físicamente? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué no se elimina la muerte instantáneamente de una vez por todas como consecuencia del Calvario y de la resurrección? ¿Por qué se ha dejado ya este terrible y gran intervalo que hay desde la partida de Jesús hasta su venida? Mire, Adán pecó, históricamente se cree que fueron 4.000 años hasta el día en que Cristo vino. 4.000 años estuvo que esperar la humanidad para la manifestación del Redentor. Todavía no llegamos a los 2.000 años, todavía no llegamos de la muerte de Jesús y todo lo que vemos en el mundo. Y ya muchos ya no queremos estar en este mundo, pero el Señor lo dice que aún todavía, Él cree y Él determina que todavía no hay
que van a durar 2000 años más o 4000 años más, amén. O también Él puede venir en este instante y en este momento. Cristo puede venir en cualquier momento. Pero una de las razones de por qué aparentemente, la perspectiva humana, Dios se demoró tanto en manifestar a su Hijo, era para demostrarnos a todos nosotros que el hombre por sí mismo no se puede salvar. El hombre por sí mismo no se puede convertir. Que el hombre tiene que entender y comprender el plan de redención. Creo que ayer hablaba Miguel Núñez y decía, Génesis 1 y 2, vemos al hombre en comunión con Dios. De Génesis 3 hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, todo eso es el plan de redención de Dios. ¿No? Todo eso es el plan de redención de Dios. Tú lees la Biblia, lees capítulo 1 y 2, ves al hombre en la gloria de Dios. Y tú ves los dos últimos capítulos de Apocalipsis y ves nuevamente al hombre en la gloria de Dios, ya delante de Dios. Todo lo demás es el plan de redención que Dios tiene planificado. Y ahí tú ves todo lo que va a acontecer, todo. Por eso que algunos tienen temor, tienen pánico, no sé por qué, de leer Apocalipsis, hermano. En Apocalipsis se ve la victoria de Dios, la consumación de la victoria de Dios sobre todo lo que el enemigo ha hecho. La respuesta a todo esto es definitiva y que se trata del camino de Dios, que Él ha determinado y planeado. Dios ha planificado un camino, una sola forma de poder vencer a todo esto. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, podemos encontrar a grandes hombres de Dios en crisis. Por ejemplo, Jonás era un hombre de Dios. Por algo Dios lo llamó. Por algo cuando Jonás predica en Nínive, la gente se convierte, hermano. Cuando Jonás tenía una autoridad, tenía un poder, una unción, yo creo que aún hasta más fuerte que Elías. Él predicaba y la gente temblaba al escuchar la palabra de Dios, y gente pagana, gente que nunca había escuchado acerca de Jehová tal como debía presentarlo, y él solamente hablaba de un juicio de Dios, y la gente se iba arrepintiendo. Pero él en su interior tenía una lucha. Él sabía que esa nación se iba a levantar después en contra de Dios, en contra del pueblo de Israel, porque él era una persona visionaria. Y él no quería predicarle, pero Dios tuvo que mandarlo al vientre de un gran pez. Cuando Jonás salió marcado. Imagínense esa gente que tiene, no sé cómo se llama esa enfermedad, que la piel se vuelve blanca. Así era su piel. Él quedó marcado por ser desobediente a Dios. Es verdad, se salvó su vida, pero tuvo una autoridad poderosa. Pero un día, cuando ya terminó de predicar, ¿qué le pidió a Dios? Morirse. Morirse. Vemos a otro gran hombre de Dios en Primera de Reyes 19, a Elías, otro tremendo hombre de Dios, que pudo él con sus propias manos matar a los enemigos del Señor, y la reina Jezabel lo amenaza y sale disparado. Y también le pide a Dios, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no se lo lleva? Miren, en este caminar, amado hermano, a veces va a haber momentos en que tú y yo vamos a entrar en procesos de angustia, en procesos de temores, de miedos, de depresión, aún por más unción, poder que tengas. No, hermano, Jesús mismo en el Getsemaní pasó su crisis. Pero a veces es parte de que Dios nos lleva a ello para que vayamos a Él, que dependamos de Él, que Él es el camino. Y ha dicho, yo soy el camino. Yo soy el camino. Es decir, hay una sola solución para todo lo que hemos dicho. El camino que Dios ha determinado, y el camino es Jesucristo. Entonces, ¿por qué nuestro Señor pide que no nos quite del mundo? Primero, porque tenemos que predicar el Evangelio, pues, hermano. Dios no nos convierte para ser egoístas. Dios no nos convierte para que ya soy salvo y me voy. No. Dios quiere que tú y yo prediquemos el Evangelio, amado hermano. Que vivamos el Evangelio, que seamos testimonio real de que Dios ha transformado y convertido nuestras vidas. Para eso. No es para que tú te aísles. No.
Si tú no predicas el Evangelio, si tú no modelas el Evangelio, si tú eres del servicio secreto del Señor, que no existe, y que nadie conoce que tú eres cristiano, nadie contigo se incomoda, nunca tú tienes una acción auténtica de un cristiano ante situaciones difíciles, ahora que hay tanta corrupción, tanta inmoralidad y tantas cosas, y si tú te comportas como los mundanos, si tú te vistes como los mundanos, si tú hablas como los mundanos, si tú tienes los mismos principios que los mundanos, no eres cristiano. Pero si tú eres un cristiano, vas a predicar el Evangelio. En segundo lugar, es para perfeccionarnos, para hacernos madurar, para ir conociendo, porque la meta del Señor es formarnos a Él, que seamos imagen de Jesucristo. Y ese es un proceso muy fuerte. Entonces, para perfeccionarnos necesitamos ser humillados. No hay cristiano que no sea humilde. Y Dios se encarga de humillarnos. Si somos cristianos, Él nos va a humillar, ¿me entienden? Él nos va a llevar a ver nuestra condición. ¿No? El apóstol Pedro dice, humillado bajo la poderosa mano del Señor, para que cuando fuere tiempo, Él lo levante. Hermano, nadie se sostiene por sí mismo. Nadie, absolutamente ningún ser humano sobre toda la existencia. Cuanto más un hijo de Dios, que sabe quién lo sostiene. Y Dios nos va a llevar a humillarnos. El mismo Pablo, Dios tuvo que humillarlo, ¿no? El mismo José tuvo que ser humillado. El mismo Daniel tuvo que ser humillado. ¿No sabe lo que significa, no, estos hombres de Dios? Daniel era un adolescente y conocía mucho las cosas de Dios y tenía temor de Dios. Pero él fue llevado casi semidesnudo de Jerusalén hasta Babilonia, porque esa era la forma de humillarlos a ellos. Pero a veces no entendemos por qué, si yo hago las cosas en el orden de Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? Pero es que a veces dentro de nuestro ser, amado hermano, todavía en nuestro hombre interior, hay cosas que a Dios no le agrada. Hay cosas que no son de acuerdo a su voluntad. No estamos pidiéndole al Señor que Él se haga semejante a nosotros. Pablo, ¿no? El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, él va a decir que él tenía una enfermedad. No se sabe qué enfermedad tenía, hay muchas especulaciones, pero al final esta enfermedad lo dejaba a Pablo mal, Y él le oró a Dios, y le oró 2 veces, y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, decía Pablo después de eso. Pablo entendía, amado hermano. Pablo era un hombre de Dios, y él mismo dice, yo era fariseo de los fariseos, y en Filipenses él demuestra todo lo que él era antes de ser cristiano. Pero él mismo va a decir que todo eso tuvo que dejarlo por basura nauseabunda, por el fin de ganar a Cristo, ¿no? A veces pensamos que los talentos que tenemos, que los dones que tenemos son nuestros, ¿no? Ayer estuve en un evento y el que dirigía todo ese evento es matemático, ¿no? Es un inglés que vino acá a enseñar matemáticas al Perú, pero con el tiempo Dios hizo su obra y Dios lo llamó al pastorado, ¿no? Cuando tú miras el mismo, un matemático, uno que tenga maestría en matemáticas, hermano, es algo increíble lo que puede pasar cuando hay ese tipo de gente. Tiene una capacidad fuera de lo común.
pero después dejar todo eso, dejarse de sí mismo para dedicarse a ser pastor, ¿no? Y comenzar una obra en un país que no era su nación. Ese es un trato de humillación de Dios, ¿no? El día de hoy la palabra humillación o la palabra humildad no existe casi para el mundo, ¿no? Antes, hasta en la iglesia se ha metido, ¿no? Tú eres, ¿no? Hay iglesias las iglesias de la prosperidad principalmente, te enseñan y te hacen creer que tú eres lo máximo, ¿no? Y que Dios es tu sirviente y que tú eres lo máximo, ¿no? Que la salvación es para ti, que Dios todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue porque tú eras importante para Dios. Y tú eres lo más importante que hay en toda la creación. Y tú te la crees, ¿no? Así como en el mundo te hablan, igualito hay iglesias que también te dicen eso. Pero aquí lo que el Señor está diciendo, yo te ruego que no los saques del mundo, porque yo quiero que ellos sean como yo, que sean semejantes a mí, que se parezcan a mí. Dios era Dios, Jesús era Dios y se humilló hasta lo sumo. Él dejó de ser su posición para humillarse y hacerse como tú y yo, semejante a ti y a mí. Y ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios y esos talentos, esos dones que Dios te ha dado, que son de Él, que no son tuyos. A mí personalmente me entristece, ¿no? Y en mi corazón lloro cuando yo veo hermanos, ¿no? Creyentes que eran totalmente desconocidos y que Dios ha invertido en ellos y los ha hecho lo que son el día de hoy. Y algunos de ellos ahora hasta patean a Dios, no quieren saber nada de Dios. Pero cuando estaban en la pobreza, cuando estaban en la necesidad, que no tenían ni qué comer, ¿cómo buscaban de Dios? Así es el hombre, hermano. Por eso dice, no te ruego que lo saques del mundo, porque el Señor no quiere ese tipo de gente. Así como tú vas a un esto y miras un producto, yo soy bien detallista para comprar. Yo agarro, si voy a comprar una ropa, lo miro por todos los lados. Este es chino, no, ya. Lo miro de verdad, porque todo es una marca, ¿no? Y dice, Calvin Klein, todo eso va, y pum, chino, ¿no? No. Y miro la ropa, ¿no? O miro el zapato, lo que voy a comprar, a mí me gusta, mira. No, yo voy, hermano, miro de verdad, miro todo el producto. Y creo que el otro día, no sé a quién le estaba enseñando, que así debe comprarse, ¿no? Porque uno tiene que mirar, uno va a pagar un dinero. Hermano, Jesús está claro en quién Él está siendo. Tú eres un escogido de Dios. Lo que me diste, dice, ¿no? Tú has escogido y me lo has entregado a mí. Tú me has confiado a esto que tú escogiste y yo ahora, ellos están preparados y por eso te ruego que no lo quites del mundo. Si no, ¿para qué me has mandado? En otras palabras. Si yo tengo que irme, yo tengo que dejar esto y ellos se tienen que quedar para seguir predicando el Evangelio. Por eso Pablo podía decir eso. Por eso que es triste, amado hermano, cuando vemos esas personas que son don nadie, porque somos don nadie, ¿me entiende? Y un día a Dios se le ocurre salvarnos y convertirnos y darnos un nombre. Y somos hijos de Dios. Hijos de Dios, la palabra de pertenencia. Tú le perteneces, yo le pertenezco, todos le pertenecemos a Dios. Somos propiedad de Dios. Nada de lo nuestro es nuestro. Todo es del Señor, amado hermano. Pero a veces algunos nos osamos de decidir cómo hacemos con nuestra vida, cómo hacemos lo que supuestamente es nuestro. Ahí tú ves, hermano, una casa que por años la has construido, se puede caer en un momento, como tú miras esas lluvias torrenciales, es increíble, hermano, cómo salen como ríos por la ciudad, corren. Y casas se caen. En un instante se pueden ir y tú puedes haber puesto todo ahí en esa casa y te olvidaste de tu Dios. Pero cuando tu Dios es tu Dios, esa casa se puede caer y Dios te da una mejor, amado hermano. Dios no nos prueba y nos pone a prueba nuestra fe
para ver de qué estamos hechos. Es decir, Dios es el que viene y nos prueba. Hay momentos que Dios viene a probarnos, ¿me entiende? Él viene a probarnos, no es tentación. Dios nunca tienta. Dios sí nos prueba. Algunos en este tiempo han experimentado pruebas muy fuertes de parte de Dios. Pero ahí están, firmes y adelante. Como dice el himno, ¿no? Firmes y adelante, huestes de la fe, ¿no? Sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿No? ¿Qué más? ¿Ah? Amén. Amado hermano, ese himno lo compuso un pastor que tenía que ir a visitar de una iglesia a otra iglesia. Y que iba con un grupo de niños y en esa noche Dios lo inspiró. Y al día siguiente tenía el himno. Lo cantaron sin música. Ya después le pusieron la música. Lean la historia de los signos. Aquellos ministerios de alabanza. Lean las historias de los signos, hermano. Lean, hay historia de los signos. Todos los signos que hasta el día de hoy perduran tienen historia y tienen teología. Ninguno de esos signos no tienen teología. Entonces, Señor, ya, yo quiero ser cuando me convertí. Tanto amaba. Todo me iba bien cuando recién me convertí. Esos son para aquellos que todavía son bebés espiritual, ¿me entiendes? Y se han quedado ahí todavía. Un cristiano tiene que madurar. Ese bebé espiritual a veces hacía cosas feas, pecaba contra Dios, pero como era un bebé, Dios lo sostenía. Hasta que un día te hizo crecer Dios y dejaste de ser bebé espiritual, ¿no? Charles Spurgeon decía, Charles Spurgeon, un tremendo predicador, decía, cuando yo tenía 17 años, 17, 18 años que me convertí, y era un evangelista en ese tiempo, los mensajes Dios me los daba al instante. Ahora que tengo esta edad, me cuesta y sufro para encontrar el mensaje que Dios tiene que darme. Cuando tú creces en la fe, amado hermano, ya las cosas no se te dan fácil. Porque Dios quiere que tú y yo escarbemos en su palabra, escudriñemos y, como decía hace un momento alguien, no me acuerdo quién fue, que hay que poner en práctica la palabra de Dios. Creo que decía Emily cantando, ¿no? Lo que es eso, poner a prueba. Es decir, nosotros ya somos, aquellos que han crecido en la fe, ya somos adultos, hermano. No podemos estar pensando en lo pasado, esa es una ofensa a Dios. ¿Cómo tú vas a estar pensando que cuando recién me convertí, todo era bonito y que ahora es feo? ¿Que tu Dios ha cambiado? No, es el mismo Dios que te convirtió, está contigo. Ese mismo Dios que te hizo disfrutar de esas cosas hermosas y que fueron bellas, ahora son más bellas, amado hermano. Porque ahora tú vas y recurres a Dios. Por eso el Señor le dice, no te ruego que lo quites del mundo. En tercer lugar, somos dejados para experimentar las maravillas y virtudes de Dios. Ayer estaba viendo, sin querer queriendo, una película, ¿no?, que mi esposa estaba ahí, había puesta, de un policía cristiano, ¿no? Y este policía prácticamente era el policía del pueblo, ayudaba a todo el mundo, hasta que un día fue a capturar a un delincuente y vino uno más grande y prácticamente le rompió el cuello, ¿no? Y el testimonio se basa cómo este hombre, ¿no?, cómo este policía, ya científicamente él nunca iba ni siquiera a mover las manos, los pies, nada. Y él se agarra de su fe, porque él de niño había sido tartamudo. Y su madre, una mujer de fe, le enseñó a hablar. Y él hablaba fluido, normal. Se pasó unos cuantos meses, porque lo operaron en una ciudad muy grande en Estados Unidos, y poco a poco comenzó a mover los pies, poco a poco comenzó a mover las manos. Su sueño de él era que su hija que se iba a casar, él iba a llevarla al altar. Y usted lo ve llevando a ese hombre, después de que sus vértebras la habían roto, llevándolo con muletas a su hija al altar. Y el testimonio dice que después él termina caminando y es pastor. Bueno,
Ese Dios es poderoso. La ciencia puede decir muchas cosas. La ciencia te puede decir de todo, pero ese Dios es soberano. Nada de lo que te acontece está fuera de su control. Nada de lo que tú necesitas realmente, escucha bien, de lo que tú necesitas realmente, Dios no te lo va a dar, Dios te lo va a dar. Dios es un Dios de providencia divina. Dios, hermano, si Él tiene que mover al mundo entero para que tú tengas lo que tienes que tener, Dios lo hace. Eso se llama providencia divina. Por eso Él le ruega, te ruego, Padre, que no lo quites del mundo, te lo suplico, te lo ruego. Ellos tienen que experimentar lo que yo he hecho delante de ellos. Y usted ve a Pedro predicando el día de Pentecostés. ¿Y cuántos se convirtieron? 3.000. Y Pedro otra vez, 5.000, 8.000 personas convertidas. Jesús no vio esa conversión, pero Él dijo que mayores cosas que Él lo harían. En los momentos duros, en los momentos difíciles, tú ves la gloria de Dios, amado hermano. Nosotros como familia lo hemos visto, ¿no? Cuando yo miro hacia atrás, digo, ahí el Señor ha estado y está. Y a veces cuando estoy con Emilia, veo cosas hermosas, ¿no? Cosas que puedo disfrutar. Y ya veo la grandeza de Dios, el amor de Dios, las cosas que Dios hace. ¿Me entiende? Dios es real, amado hermano. Por eso que aquí no hemos quedado para ver la gloria de Dios en este tiempo. ¿Cómo podemos aplicarlo esto? Y vamos terminando. Todo intento de que queremos abandonar este mundo es erróneo. La historia está llena de personas que han querido abandonar el mundo, ¿no? Este mundo y se han ido a los monasterios, se han aislado, los anacoretas, se han ido a las cuevas por ahí. Eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué cosa quiere? Si vamos a Santiago capítulo 1, versículo 27, el Señor nos dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Si te imaginas, todos nos convertiríamos y nos fuéramos rápido al cielo, entonces, ¿quién va a visitar a los huérfanos? ¿Quién va a visitar a los minusválidos? ¿Quién va a visitar a las cárceles? ¿Quién va a ir a predicar a esa gente? Somos nosotros. A través de nosotros es que Dios. ¿Dónde estarían los cultos? No habría culto, ¿me entienden? No habría iglesia. ¿Dónde el mundo escucharía cuando aquí cantamos y cantamos a gran voz o predicamos la palabra? Esta palabra que tarde o temprano alguno de los vecinos, no sé qué a Dios hará, pero un día algo hará con ellos y se convertirán, o algo a Dios hará con esta sociedad cuando esta palabra sale, cuando alabamos, cuando oramos, cuando cantamos, cuando nos reunimos aquí, hermano. El efecto es poderoso. Es poderoso. Si hay palabra y la iglesia viene como Dios quiere que venga, surge efecto, amado hermano, para la violencia, para la corrupción. Y aquí tú te vas con un poder de Dios. La presencia de Dios estará contigo durante toda esta semana. Estarás preparado y verás la gloria de Dios. Tomarás decisiones y dices, pero ¿por qué hice esto? Y cuando te enteras que ibas a tomar un carro y no tomaste ese carro, y el carro que ibas a tomar, pasó algo con ese carro, y dices, no, esta es la gloria de Dios. Dios por algo me inquietó. Es como cuando yo me decía, pastor, ese día yo siempre agarraba y me paraba en la puerta de mi casa porque mis hijas saben que yo llego a esa hora y ellas salían corriendo, salían a recibirme, pero ese día el Espíritu Santo me dijo, avanza. Y yo le hice caso. Paré más allá la moto y ya ustedes saben la historia que pasó ahí en la puerta de su casa. Ese es Dios, amado hermano. Ese es Dios. Ese Dios, entonces, tú y yo no estamos aislados de este mundo. Este mundo necesita la luz que da Cristo a través de nosotros. Este mundo necesita la sal que da el Evangelio a través de nosotros. Creer que el pecado es algo externo y considerar lo que existe en este sistema del mundo físico, eso no es, hermano. Tú no te enfrentas a poderes, tú no te enfrentas a un sistema que se ve. El sistema es espiritual. Es Satanás, ¿me entiendes?
Por eso que tienes que conocer la palabra. Por eso que el conocimiento o la relación entre Dios y nosotros es espiritual. Y Dios nos sostiene espiritualmente. Su poder se manifiesta. La presencia de Dios es real en nuestras vidas, amado hermano. Que hay que dedicarse a la oración, al ayuno y las demás obras. Podemos hallar a Dios. Hay hermanos que creen que si se meten a la oración y ayuno, yo voy a encontrar a Dios y ahí va a estar Dios. No, hermano, si tú eres un hijo de Dios, ya Dios está contigo. Hay algunos que oran, ayunan porque quieren ser superiores a los demás. Estudian la palabra porque quieren ser superiores a los demás. No, amado hermano, si ese es tu espíritu, eso está fuera de orden. Sí, tenemos que estudiar para humillarnos, para que el Señor nos quebrante, para que veamos nuestra condición. Es como ayer se hablaba, la crisis de la iglesia, ¿cuál es? La encarnación, pues, la encarnación de la palabra de Dios. No encarnamos la palabra, sabemos mucha palabra, sabemos mucha Biblia, pero tenemos que clamar a Dios, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que tenemos que humillarnos delante de Dios para que Dios abra los ojos del entendimiento. Tenemos que llorar y clamar, Señor, hazme entender esta palabra. Y no solamente quiero entenderla que se encarne en mí. Quiero tener comunión contigo. No te quiero soltar, Señor, para nada, porque ese es lo único que me garantiza. No hay otra forma, amado hermano. No hay otra forma. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, yo quiero entender tu palabra, pero no solamente entenderla, después que entenderla, aplíquela, encarna en mi vida. Y a veces para encarnarla en mi vida vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, vienen los problemas, ¿me entiendes? Porque esa es la única manera de poder. ¿Cómo yo pruebo que lo que Dios está haciendo en mi vida tiene calidad? Con las pruebas, con las tribulaciones, con los retos. No fracaso, no dejo tirado las cosas por ahí, no. Tengo problemas, lo dejo, no. Eso no es un hijo de Dios. Hacen un hijo de Dios, tirar las cosas como nada. Cuando quiero lo agarro y cuando quiero lo dejo, no. Eso no es eso, ¿me entiende? El camino de Dios es capacitarnos y fortalecernos para poder atravesar en victoria en Cristo Jesús. Cristo nos capacita para que todo, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que fortalece. Por eso cuando usted ve los últimos versículos del capítulo 8 de Romanos, nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿De quién? De aquel que ha tenido un encuentro con Dios, de aquel que ha conocido al Señor y sabe quién es Él, ¿me entiende? Por eso que tenemos que estar en este mundo, para que el mundo vea que realmente el Evangelio es poder, que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el camino, que Él es la verdad, la vida, que Él es el todo en todo y para todo. El mundo necesita ver que sí es verdad. Hoy día se levanta mucha gente diciendo que Dios no existe y que eso es mentira. No, ahora más que nunca, amado hermano, tenemos que creerle al Señor y vivir en esta dimensión, de enfrentarnos a este mundo. Es verdad, habrá inteligencia artificial y todo lo demás, hermano, y de repente otras cosas más se descubrirán y el hombre hará. Pero sabes una cosa, jamás de los jamases van a poder superar lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Sobre todos los poderes que el hombre tiene está el soberano, el Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso ha dado su espíritu y su palabra para que tú y yo tengamos un espíritu superior como Daniel. Daniel no tenía ninguna aplicación, no tenía ningún celular, no tenía ninguna tabla, no tenía nada. Imagina, a mí me fascina eso, ¿no? Cuando el rey le dice, oye, he tenido un sueño y no sé qué es el sueño, porque estoy turbado, así que que vengan todos los magos, los adivinos, los astrólogos, todo, que me digan qué sueño he tenido y que me lo interprete. Eso es imposible, pues, hermano. Si Satanás no puede saber los pensamientos que tú tienes, ¿cuánto más un sueño? Pero ese rey era así. Pero Dios le demostró, ¿sabes una cosa, rey? El Dios que yo creo, ese es superior a ti y a cualquier cosa creada. Le dio el sueño y dio la revelación. Por eso digo, hermano, no te preocupes por la inteligencia artificial. Dios te va a preparar para que tú seas superior, sobre todo esa gente que va a depender de la inteligencia artificial y de los medios creados, porque tú dependes del Dios no creado, del Dios no conocido, el cual yo predico, decía Pablo a los griegos, que eran todo un panteón de los dioses. Decía, ese Dios yo conozco, ese Dios me ha traído aquí, y ese Dios es el que está con nosotros, amado hermano. Por eso el Señor decía, no lo saques del mundo, yo te ruego. Así que tú y yo vamos a estar en este mundo, hermano, hasta el día y la hora que Dios quiere. No nos vamos a ir ni antes ni después, pero Él quiere manifestar su gloria. Ten la confianza, ten la seguridad de que ese Dios
nos va a librar del maligno. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El enemigo no te va a poder tocar si es que Dios no lo utiliza. Y lo importante, amado hermano, que en Cristo tenemos victoria. Ese camino es el camino que estás viviendo como cristiano y lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, ese es el camino que Dios quiere que tú vivas. Si son caminos en este tiempo de tribulaciones, ese es el camino que Dios quiere. Si son caminos de logro, de victoria, ese es el camino que Dios quiere porque lo estás haciendo. Hoy día tendrás victoria y logros, mañana tendrás prueba, pasado dificultades, pero después tendrás una gloria mayor, porque de gloria en gloria iremos viendo a Dios, amado hermano. Toda prueba, toda dificultad siempre obra para bien, amado hermano, para ver la gloria de Dios y que para eso ya el Señor rogó por ti y por mí. La dificultad de que puedas estar pasando, los momentos difíciles que tú puedes estar pasando, Jesús oró por ti para que tú lo soportes y lo pases en victoria. Ahí Jesús está orando. Los logros, la victoria, los alcances, todo lo que tú estás alcanzando en Cristo Jesús, Jesús oró para que tú lo tuvieras, amado hermano. Él ya oró. Eso es el resultado de la oración de Cristo. Él ha orado para todo, para que todo lo que nosotros estamos pasando, lo pasemos en victoria. Por eso dice, te ruego que no lo quites del mundo. No lo quites del mundo. Cree en la obra que tú me has mandado a hacer, ha sido efectiva. Yo creo en ellos, porque yo estoy seguro que lo que tú me has enseñado, yo lo he enseñado a ellos, y eso es, y la demostración soy yo, que yo voy a la cruz, voy a morir, y tú me vas a levantar de los muertos, y después voy a estar a la diestra contigo. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Para muchos es una locura, Señor. Humanamente es locura. Para muchos esto no lo soporta el hombre, pero para un cristiano que sabe que tiene la vida eterna y que la razón de su existencia en esta tierra es ir siéndose a la imagen de Jesucristo. De que Jesucristo vaya encarnándose cada vez en nuestras vidas. Por eso te alabamos y te adoramos, Señor. Reconocemos de que tú eres nuestro buen Dios, Señor. Gracias porque tú nos estás formando y lo que tú haces siempre es bueno. Tú no fallas, Señor, tú no fallas. Nosotros no hay mejor calidad de lo que tú haces. Somos cristianos genuinos en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, somos genuinos. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ahora